Señores, hoy traigo algo que de verdad no van a creer. Y es que no es una exageración. Vamos a hablar un poco de Donald Trump, pero no de cualquier cosa, sino de cómo a tan solo 42 días de las elecciones ha hecho un movimiento tan bizarro que podría ser el mayor error de su campaña. Literalmente podría costarle las elecciones. Lo peor de todo es que ya no parece un candidato presidencial. Parece más bien el líder de un culto. Ahora probablemente pienses que esto suena demasiado exagerado para ser real, pero quiero mostrarte paso a paso que esto tiene fundamentos. Así que no te vayas porque te garantizo que este video te va a dejar con la boca abierta. Vamos directo al grano. Hace pocos días, en un mitin en Indiana, Pensilvania, Donald Trump subió al escenario y soltó un discurso que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que no precisamente en el buen sentido. En lugar de hacer lo que cualquier candidato normal haría, o sea, hablar de sus políticas, de lo que piensa hacer por el país, él decidió que era momento de declararse como el protector de la nación. Literalmente dijo algo como, yo soy su protector, refiriéndose en específico a las mujeres en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿protector de qué? Pues según él, de todo, de los inmigrantes, del crimen en las calles, de los problemas económicos, de la seguridad fronteriza, en fin, de todo lo que pues supuestamente él imagina. Como si fuera poco, también dijo que las mujeres ya no tendrían que preocuparse por este tema de los derechos, ¿no? O sea, una jugada bastante peligrosa, decirle a las mujeres que ya no piensen más en el tema del aborto. Es como tocar un botón de pánico. Aquí viene algo interesante. Este discurso, aunque dirigido a su base más fiel, podría terminar alejando a un montón de votantes que estaban en el medio, o que tal vez aún no se decidían. Lo peor es que está comenzando a sonar menos como un candidato político, y más como un líder de un culto. Claramente, luego de este semejante discurso que dio, las redes sociales estallaron. Las mujeres obviamente se sintieron incómodas y con mucha razón. No es para menos. Si te imaginas que alguien se suba a un escenario y diga yo soy tu protector de una manera que parece sacada de algún tipo de película. Muchísimas mujeres expresaron su rechazo en Twitter. Hay unos comentarios que fueron muy representativos. Hubo una que dijo como esto me hace sentir náuseas. Otra simplemente lo llamó como creepy, o sea, raro, espeluznante. O sea, ¿te imaginas lo que están pensando ahora las votantes mujeres luego de escuchar esto? Y es que ya anteriormente Kamala Harris estaba arrasando con las mujeres, llevándolas a su ámbito político. Y ahora encima viene Trump y lo remata de esta manera. Prácticamente creo que no habrá una sola mujer en Estados Unidos que quiera votar por Trump. Una usuaria de Twitter también escribió algo como, es como si estuviera tratando de hipnotizarnos, como si quisiera que olvidáramos nuestros derechos reproductivos. Señores, esta reacción, este tipo de reacciones no son aislados, es que son millones de mujeres las que se han sentido incómodas con esta estrategia. Lo que Donald Trump está haciendo es arriesgarse demasiado, al asumir que las mujeres solo quieren protección, cuando en realidad lo que buscan es respeto, es igualdad, igualdad sobre sus derechos propios. O sea, esto, señores, es un gran error por parte, puede ser del equipo de campaña de Trump o por él mismo. Bueno, pues esto yo creo que nos lleva a pensar bastantes preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Trump para hacer semejantes afirmaciones? Pero bueno, la respuesta es algo que no obtendremos a corto plazo. Pues bueno, si te pareció esto ya bastante raro, espera escuchar esto. No es solo lo que Trump está haciendo con temas de promesas extravagantes, es lo que está haciendo de una manera que parece que está construyendo un culto. Sus propios seguidores han comenzado a tratarlo como una especie de figura religiosa. En redes sociales se están compartiendo imágenes de Trump junto a la frase Donald Trump respaldado por Jesucristo, como si fuese un tipo de Mesías moderno.
Es como si estuvieran tratando de presentarlo como el salvador del país. Esto ya no se trata de una campaña política tradicional, amigos. Esto se está convirtiendo en un movimiento religioso. Y lo peor de todo es que Donald Trump parece encantadísimo con la idea. Se está apoyando en esta narrativa para convencer a su base más fiel de que él es la única persona que puede salvar el país de un supuesto caos. Señores, el miedo es su herramienta principal. En sus mitines continúa hablando de que Estados Unidos está al borde del colapso, de que los inmigrantes están robando todos los trabajos, de que el crimen está descontrolado, etc. Básicamente afirma que el país está condenado a menos que él sea convertido nuevamente en presidente. En el último mitin que vimos en Wilmington, Carolina del Norte, uno de sus seguidores gritó desesperadamente: "¡Sálvanos!". O sea, esto ya suena a algo bastante religioso, ¿no? No es apolítica. Es una devoción ciega, como si estuvieran hablando con un profeta. Es increíble cómo Donald Trump ha pasado de ser un empresario excéntrico que buscaba la presidencia en el año 2016 a convertirse ahora en una figura casi divina para sus seguidores más leales. Lo más curioso es que esta estrategia, aunque le funciona con su base más radical, los de extrema derecha, está alejando cada vez más a los votantes moderados o indecisos. Pero no es solo Trump quien está actuando de una manera extraña. Sus seguidores están mostrando comportamientos cada vez más raros, como si realmente fueran parte de un culto. Hay algunos que han comenzado a utilizar pañales en los mitines. O sea, resulta que después de que circularan estos rumores sobre Donald Trump y unos supuestos problemas en la corte, sus seguidores decidieron demostrar su apoyo de una manera bastante inusual. Se presentaron en los mitines con pañales dorados. O sea, pañales puestos encima de sus camisetas. O sea, no me malinterpreten. Cada quien tiene su forma de protestar o de apoyar. Pero creo que esto definitivamente se sale de lo común. ¿Recuerdan cuando Marjorie Taylor Greene, una de sus seguidoras más fervientes de Trump, decidió meterse en una jaula durante el mitin para representar supuestamente a los insurrectos del 6 de enero? Es algo así, es como si estuviéramos presenciando una especie de ritual político. Ya no estamos hablando de una campaña políticamente normal, es algún tipo de espectáculo, un circo, donde la devoción a Trump ha tomado un giro casi religioso. Vuelvo a repetir, no es solo política, es un tipo de culto. Ahora con todo este show, yo creo que es normal, ¿no? Preguntarse, ¿le está funcionando esta estrategia? Bueno, según las encuestas más recientes, no. Los números de popularidad de Trump están en declive, especialmente, recalco, entre las mujeres. Y es que es lógico, luego de semejantes discursos donde básicamente les dice que él tiene todas las respuestas, que no deberían preocuparse por sus derechos reproductivos, ahora muchas mujeres se sienten insultadas. Y eso está empezando a reflejarse en las encuestas. Lo que está haciendo Donald Trump es encerrarse cada vez más en su núcleo de seguidores radicales, los que lo ven casi como un mesías. Pero el problema es que ese núcleo es diminuto, está disminuyendo. Sus intentos por expandir su base ya no funcionan y está alienando grupos claves de sus votantes. Otra vez, mujeres, votantes jóvenes, independientes. Esto también nos formula varias preguntas claves. ¿Será que esto va a ser suficiente? ¿Que su base más radical es lo suficiente como para llevarlo de nuevo a la Casa Blanca? Porque a mi parecer, en lugar de sumar esto, resta apoyos. De este modo, señores, al final del día, lo que estamos viendo es a un político que ha decidido dejar atrás las estrategias tradicionales. Se ha lanzado completamente al terreno del culto, al terreno de lo religioso. Se está presentando como el salvador, como el protector. Está apelando al miedo, a la devoción ciega. La pregunta que te dejo a ti el día de hoy es la siguiente. ¿Crees que esta estrategia le va a funcionar? ¿O es que será el último clavo en el ataúd de su carrera política?
Déjamelo en los comentarios, quiero leer qué es lo que piensas. Por supuesto, recuerda que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para tener más contenido como este. Bueno, no siempre es de este tipo, ¿no? Normalmente nos gusta realizar análisis. Dale un like a este video si es que te gustó, compártelo con tus amigos, porque señores, este tema yo creo que nos da una perspectiva muy diferente que muchos no pueden ver, y sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.